Buenos días, ¿cómo están? Gracias a Dios. Todos estamos contentos, alegres. Fue un 20 de junio del año 1982 cuando un pequeño grupo de jóvenes en ese entonces, la mayoría solteros o casi todos, iniciamos lo que hoy es Casa de Oración. Hay gente que, de cuando iniciamos, actualmente hay gente que permanece en esta congregación 42 años. El más famoso es el Jimmy. ¿Saben que él era el monaguillo aquí de la iglesia? Y cuando tuvimos las primeras reuniones lo enviaron a espiarnos. No, es en serio, ¿eh? El padre de la iglesia lo mandó a espiar y salió convertido. En plena reunión el Señor lo sanó sin haber orado por él. Y ahí nos contó, éramos un pequeño grupo y salió y dice, ahorita vengo, y se fue. Y fue a colgar los hábitos, le entregó el trajecito de acólito, no eres acólito allí. Y Jimmy, ¿qué pasó? No, dice, allá sí está Dios, allá sí está. También está ahí el Señor de alguna manera, ¿sí o no? Pero pues Jimmy es de los más conocidos. Y estamos pues de aniversario. Estamos muy contentos porque en 42 años pues hemos vivido muchas experiencias maravillosas, pruebas, situaciones de las cuales el Señor siempre ha estado de nuestro lado y le agradecemos porque por su gracia estamos aquí. Así es que gracias, Señor, por permitirnos servirte de manera interrumpida durante estos 42 años, que se dicen pocos, se dice rápido, pero muchos de ustedes todavía no nacían. A ver, ¿cuántos todavía no nacían? Levanten la mano. ¿Dicen dónde andaban? Hace rato el pastor Arsenio me decía, oye, yo nací en agosto de 1982, o sea, todavía no nacía cuando iniciamos. Así es que estamos muy contentos con el Señor. Y qué mejor manera de celebrarlo que compartiendo la palabra de Dios. Ahora les digo por qué. Mire, cuando iniciamos, en ese entonces, en los inicios, por la gracia de Dios, ya teníamos claro cuál era el propósito de la iglesia, o sea, del por qué el Señor fundó la iglesia. Para mí, para mi esposa, teníamos claro lo que era la iglesia. Y Dios nos guió a seguir de manera muy sencilla lo que está escrito. No había otra manera de hacer iglesia que siguiendo las instrucciones que están en la Biblia. No había que inventar nada, ya todo estaba escrito. Los principios ahí han estado desde que se escribió los evangelios. Simplemente había que seguirlos. Eso era todo. Porque cuando dejamos a un lado las escrituras, empezamos a inventar formas de pastorear la iglesia del Señor. Comenzamos a sacarnos de la manga métodos y cosas que no vienen al caso. Y esto ha sucedido a través de toda la historia del cristianismo. Hay episodios donde la iglesia cristiana en general se salía de los parámetros, se salía de los principios de la Biblia y había que volver. Por ejemplo, fíjense, en nuestros días, en la actualidad, algunos piensan que la iglesia es como un tipo de club donde la van a pasar muy bien. Hace poco supe de un caso que comentaban entre unos cristianos. ¿Y tú dónde te congregas? No, pues yo en Casa de Oración. Nuestra iglesia se llama X, ¿no? No voy a decir el nombre. Dice, pero fíjense, ¿cuánto duran sus reuniones? No, pues 2 horas, 2 horas y media, a veces 3 horas. Ay, no, qué aburrición. Así. No, nosotros acabamos de hablar con el pastor. Queremos nada más 1 o 2 cantos y 15 minutos de predicación y lo demás para convivir, porque así la hermandad, o sea, como un club, ¿me entiende?
Otros han hecho de la iglesia una especie de centro de espectáculos. Mire, este tipo de lugares generalmente hacen que todo gire alrededor de un hombre pues súper carismático, que se siente pues el único iluminado, el ungido de Jehová. Cuando la Biblia dice que todos estamos ungidos, ¿cuántos dicen amén? Todos somos ungidos del Señor porque tenemos el Espíritu Santo, hemos sido sellados, no solamente uno o el líder, no. El resultado de desviarnos de propósito de la iglesia es que los que asisten a este tipo de lugares terminan siendo simplemente espectadores o aplaudidores del espectáculo que cada domingo les presentan en su iglesia. Entonces se produce algo que al final resulta inevitable. Como los cristianos cuando se encuentran con el Señor, empiezan a amar al Señor y comienzan a sentir, a discernir que Dios los quiere usar. Pero como no los disipulan, no les enseñan la palabra, sino nada más los entretienen, pues se salen de la iglesia buscando algo. Ellos no lo saben definir muchos, o algunos terminan dividiendo la iglesia o saliendo y llevándose gente para iniciar otro centro de espectáculos o para iniciar otro club al que le llaman iglesia. Y el círculo continúa. Pero hermanos, la palabra de Dios ya dice, no tenemos que inventar nada ni salirnos. Esto que yo les voy a compartir fue el primer mensaje que yo compartí en casa de oración. Ahora está corregido y aumentado, ¿sí? Está ya lo escuchará. De hecho, lo han escuchado. Ustedes les va a ser familiar algunas cosas que yo voy a decir. Pero yo inicié con este mensaje, el primer mensaje en casa de oración. ¿Cuál es el verdadero propósito de la iglesia o de una congregación que se inicia y que quiere caminar en los caminos del Señor? ¿Cuál es el propósito según las Escrituras? Bueno, hay tres propósitos fundamentales, hay varios propósitos, pero tres de ellos son fundamentales, de ahí se derivan otros, que toda iglesia debe de observar. Nosotros lo teníamos muy claro. Estos tres principios son los siguientes. Número uno, cada vez que nos reunimos como iglesia, número uno, ministramos a Dios en adoración, en alabanza y adoración comunitaria. Número dos, ministramos a los creyentes, a los cristianos, los discipulamos, les enseñamos la palabra de Dios con paciencia, etcétera. Y número tres, ministrar al mundo con el evangelio de Jesús. Bueno, estas cosas que acabo de mencionar, estos tres principios, yo los aprendí, Dios nos iba preparando en la iglesia donde nacimos. Pero era como teoría, ¿me explico? O sea, ya lo vivíamos, lo entendíamos, lo teníamos más o menos bien definido, pero todavía no lo llevábamos a la práctica. Y cuando iniciamos, pues como todas las épocas, hay tendencias, hay inclinaciones, hay modas dentro del cristianismo y mantenernos en esa línea, pues solo la gracia de Dios nos pudo sostener para perseverar allí. Entonces, después de 42 años, ya podemos decir que lo que en su inicio era una teoría de cómo hacer iglesia, pues ahora es toda una realidad. Después de 42 años, Dios ha bendecido el ministerio que Él puso en nuestro corazón que iniciáramos, lo ha bendecido, lo ha multiplicado, y esto lo digo con toda sencillez, humildad. La gloria es para Cristo. Ustedes saben que yo soy un apasionado de darle la gloria a Cristo, como decía el hermano Pablo, no le robes al Señor ni una gotita, decía, de su gloria, no le robes ni una gotita. Todo ha sido por gracia y todo ha sido por Él, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, y ha multiplicado el ministerio después de 42 años. Han salido muchos pastores de aquí, muchos andan en algunos países alrededor, ya estamos llegando casi 200 congregaciones
de casa de oración en distintos países y con una proyección de multiplicación extraordinaria, y todo por la palabra de Dios y por su gracia. Así es que voy a hablarles del primer propósito, que es, cada vez que nos reunimos, alabar y adorar al Señor. Yo recuerdo la primera reunión, les dije, la primera reunión yo traía mi guitarra, yo dirigí la alabanza, les dije, este lugar, esta casa de oración, va a ser una casa de adoración, va a ser una casa de alabanza, hasta que el Señor venga. Y este es el primer propósito. ¿Por qué? Porque la razón de congregarnos es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La razón de nuestra celebración, lo hemos dicho muchas veces, es Jesús. Nuestra alabanza y adoración debe estar centrada siempre en nuestro Padre Dios y en su Hijo Jesucristo. Como dijo Juan en el Apocalipsis, al que está sentado en el trono, Dios el Padre, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y eso tiene que empezar desde la tierra. En una iglesia así, de alabanza y de adoración, créanme hermanos, no quiero ofender a nadie, pero no caben los artistas, no caben los comerciantes de la música cristiana, no caben en una iglesia adoradora y que alaba al Señor, no caben porque eso distrae mucho. Yo sé de lo que estoy hablando. Muchos andan nada más vendiendo sus grabaciones, ellos piensan en vender, ellos no, en realidad, bueno, en fin, no quiero meterme mucho en eso, pero no caben en una iglesia así. La iglesia no es como aquel programa que algunos recordarán siempre en domingo. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de ese programa? ¿Cómo era eso? Otros no, pues se quedan así siempre. ¿Qué será? Bueno, era un programa en la televisión que duraba como 5 o 6 horas y era un desfile de artistas. Uno tras otro, artistas. No, la iglesia no es un desfile de artistas. Para nada. Tampoco es un lugar de pídala cantando. ¿Cuál quieren? Una vez yo estaba me invitaron a predicar en un lugar, se para el dirigente de alabanza y dice, hermanos, vamos a alabar a Dios. ¿Están listos? Sí, amén. Dice, a ver, ahorita hacemos la lista. ¿Cuál quieren? A ver, ¿cuál quiere? Y luego, no, pues que allá en el cielo, no, esa es un coro viejo, no, yo quiero. Y empieza, no, esa no, y una legata ahí. A ver, bueno, sí. Y ahí mismo hizo su lista. O sea, como pídala cantando. ¿Se acuerdan esos programas en la radio? Que usted llamaba por teléfono y la pedía cantando. ¿Cuál quiere? Y cantaba. No, la iglesia no es eso. ¿Se imaginan que me paro yo aquí? ¿Qué quiere que les predique, hermanos? A ver, ¿de qué les gustaría? ¿Cómo que de la bestia? Ay, les encanta lo del anticristo y la bestia. ¿Se imaginan hacer un sermón aquí en este momento? La iglesia no es eso, hermanos. No es nada parecido a eso. La alabanza es para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? La alabanza no es para nosotros. Como aquella persona que me abordó en aquel pasillo, aquí a mi izquierda, me dijo, ay pastor, hoy no me gustó la alabanza. Y yo la vi y le dije, pues qué bueno, porque no era para usted, hermana, con todo respeto. La alabanza no es para usted. Hay gente que a veces se acerca, bueno, yo entiendo, no en su ignorancia, pero pues para eso es la enseñanza, ¿no? Hay gente que se acerca y dice, ay pastor, pues hace mucho que no cantan esta, ¿no la podrían cantar hoy? Hermano, no es así. No es lo que a nosotros nos gusta. Los directores de alabanza, créanmelo, son gente espiritual, gente que está con el Señor, gente que se mete en oración, en adoración, y el Señor los guía y tenemos que respetar eso. ¿Sí? En Deuteronomio 10, versículo 21, dice lo siguiente: Él es el motivo de tu alabanza. ¿Quién es el motivo de nuestra alabanza? Dios, hermanos. Él es tu Dios, Él es el motivo, la razón de nuestra alabanza. En 1 Crónicas 23:5, aquí tenemos al rey David en la versión al día.
Dice que él preparó mucha gente para el servicio del templo y dice en el versículo 5, en la tercera parte, 4,000 personas estaban encargados de alabar al Señor con los instrumentos musicales que David había ordenado hacer para ese propósito. Bueno, hay quienes aseguran que los 4,000 estaban cantando al unísono y tocando instrumentos. Otros dicen que, y sí hay bases para decir que porque David estableció un ministerio de alabanza y de adoración las 24 horas sin parar, sin detener. Entonces se relevaban, ¿sí?, los músicos. Pero ¿se puede usted imaginar el corazón de David? El corazón de un adorador. El prototipo del adorador es el corazón de David, porque él sabía, entendía la importancia de exaltar los atributos de Dios, de adorar su majestad, su bondad, su misericordia. Me cuesta a mí entender a los cristianos que les aburre cantar. Una vez alguien me dijo: ay, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Yo entiendo el refrán, ¿no? Yo le dije: no digas eso, estás ofendiendo al Espíritu Santo, porque allá en el cielo va a ser por toda la eternidad. ¿Y qué? ¿Le vas a decir al Señor: ay, Señor, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? O sea, no, falta muchísimo entendimiento al respecto. En la versión Kadosh, el Salmo 22, versículo 25, dice así: mi alabanza es para ti en la gran congregación. O sea, cuando la multitud se reunía, David decía: mi alabanza es para ti. No había alabanza a ningún hombre, o sea, todo era dirigido hacia el Señor. Y ese es el propósito número uno que cada congregación debe cumplir cuando se reúne. En el Salmo 89, versículo 15, hay una bienaventuranza en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así esta versión: qué afortunados son, Señor, los que saben alabarte con alegría. A ver, un grito de alegría. Levantó hasta 100 decibeles, muy bien. Fíjate lo que dice: qué bendecidos son los que saben alabarte con alegría. Hay gente que dice: ay, son muy emocionalistas, mucha emoción. Bueno, está bien. Pero los que saben alabar con alegría, dice esta bienaventuranza, ellos andan a la luz de tu presencia. O sea, la iluminación, la bendición, la guía de Dios va con ellos, los que saben alabarle con alegría. Pablo decía en el Nuevo Testamento: regocíjense en el Señor, regocíjense. Otra vez les digo: regocíjense, alégrense, el Señor está vivo. En la versión moderna, el Salmo 89, 15 dice: dichoso el pueblo que sabe cantarte alegremente. Como lo hacemos en este lugar. Con orden, con alegría, pero con orden. Andarán, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Los primeros cristianos se reunían, dice en Hechos 2:46, día tras día continuaban unánimes en el templo, se juntaban. Y en el versículo 47 dice que alababan a Dios, porque entendían este principio. Cuando en el siglo XVI sucedió lo que se conoce como la reforma que inició o continuó o hizo explotar un monje llamado Martín Lutero. No solo reformó muchas cosas dentro de la iglesia que estaban en una decadencia espiritual terrible. Imagínense, se cantaba y se predicaba en latín cuando la gente no sabía latín. Entonces nomás iban a las reuniones y se quedaban así viendo nada más, pero no entendían nada. Entonces, entre las reformas que hizo Martín Lutero fue traducir la Biblia al idioma pues de los países. En este caso él la tradujo al alemán, pero junto con la traducción de la Biblia para que la gente pudiera leer, revolucionó y transformó el ministerio musical. Eso es algo que muy pocas veces se habla. Este hombre, porque en ese tiempo prevalecían los cantos gregorianos que uno de los papas, Gregorio,
pues instituyó, fíjense, les voy a decir algo, a mí me gustan los cantos gregorianos, es en serio, me gustan. Tienen cierta espiritualidad, pero se cantaban en latín, pero eran como muy monótonos, ¿sí? Entonces la gente nomás no podían cantar porque no entendían, y llegó Martín Lutero y dijo, no, y empezó a componer cantos digamos, con un toques de música regional de ellos, les ponía letras y empezaban a cantar y surgieron himnos impresionantes. O sea, revolucionó. ¿Por qué? Porque él entendía que los cristianos necesitaban alabar a Dios, necesitaban adorar a Dios. Y de ahí a la fecha, realmente ha habido muchos despertamientos en cuanto a la alabanza y la adoración. Desgraciadamente, pues se cuelan cosas que no deberían de estar dentro de este principio tan hermoso y tan puro y tan santo que es como darle a Dios la alabanza, y se mete gente codiciosa que sabe que hay dinero, que hay negocio, y empiezan a pervertir muchas cosas, pero no quiero meterme mucho en eso. Por eso es que en este lugar ustedes no verán artistas, todos cantamos. Dios nos ha bendecido a través de todos estos años, siempre ha sido, creo, sin temor a equivocarme, Casa de Oración ha sido un lugar de adoración, de alabanza. Han surgido cientos y cientos de cantos que Dios ha dado durante esos 42 años a todos los que pues hemos participado, producto de esa comunión con el Señor, de esa adoración, y ha sido una bendición, ¿sí? Hoy nos falta tiempo para cantar y ensayar tantos cantos que surgen. Hubo un tiempo en que hasta la gente bien sencilla que hacían aseo, qué sé yo, componían cantos. Una cosa extraordinaria, y sigue todavía ese espíritu, pero si nosotros no hubiéramos enfatizado que debe ser así, no sé cómo estaría este lugar. A lo mejor hoy, celebrando 42 años, 10 artistas, ¿verdad?, de los más famosos, y haciendo su show y contando chistes y todo, ja, 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 qué bonito. No, yo me resisto a eso. Yo no quiero eso, porque esa no es la iglesia, hermanos, no es la iglesia. El segundo propósito que estoy sintetizando, porque pues el tema es, de hecho yo di una serie sobre cada punto y explayándome un poco más. Hoy nada más les estoy trayendo a la memoria el primer mensaje que yo di en Casa de Oración. El segundo propósito, que también estábamos muy, muy convencidos que así debería de ser, era que después de haber alabado y adorado al Señor, así como lo acabamos de hacer, donde llegamos al punto máximo, podemos decirlo así, en la presencia del Señor, es algo tan maravilloso. Yo les hago una pregunta. En los tiempos de alabanza y adoración que tenemos, su corazón se alegra, ¿verdad que sí? Su corazón se consuela, su corazón se quebranta. Muchos de ustedes de pronto soltamos lágrimas porque los mismos cantos, que es la palabra cantada, llegan a lo profundo del corazón y ministran nuestro ser. De tal manera que cuando viene el segundo principio, que es ministrar a los creyentes con la palabra de Dios, para discipularlos, para enseñarles los caminos de Dios, para ayudarles a que crezcan y que vayan hacia la madurez, cuando, como en este día, ya alabamos al Señor, lo hemos adorado, y es tan fácil predicar a un grupo de creyentes que están con su corazón blando, ¿entiende? Con su corazón listo, preparado para escuchar la palabra de Dios. Y este es el segundo principio, ministrar a los creyentes con la palabra de Dios. Y esto es en base al mandato de Jesús, Mateo 28:18, en la versión al día. Jesús se acercó entonces a ellos, a los apóstoles, y les dijo, aquí ya estaba resucitado él, y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y miren el versículo 20, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y durante 42 años a eso nos hemos dedicado, a enseñarles, a que obedezcan, a enseñarles la palabra de Dios y que obedezcan la palabra de Dios, como el Señor nos lo ordenó. Y os aseguro, dijo Jesús, que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Eso es lo que nos sostiene, el saber que el Señor está respaldando todo lo que hacemos, ¿entiende? Todo lo que hacemos que es conforme al patrón de la Biblia. Alabamos al Señor con todo nuestro corazón. Es un ministerio que no hemos descuidado, igual que los demás, le ponemos el mismo énfasis, porque si empieza bien una reunión, termina bien una reunión. Por eso el equipo de alabanza a través de los 42 años, hubo algunos años, los primeros años yo dirigí personalmente el grupo de alabanza, después siguió Chuy García, le delegué ese trabajo, después llegaron otros, Julio Márquez, actualmente Janet, pero siempre con esa visión de hacerlo bien, como Él se merece. Y lo mismo con la palabra de Dios. Lo mismo con la palabra de Dios, enseñándoles que la palabra de Dios y que la obedezcan. Y para hacer la tarea de formar discípulos de Jesús, que fue su encomienda, Él estableció 5 ministerios, digamos, fundamentales. Están escritos en Efesios 4, versículo 11. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, Cristo mismo le dio dones a la gente. A unos les dio el don de ser apóstoles, a otros el don de ser profetas, a otros el de anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias o evangelistas, a otros el don de ser pastores y maestros, que es el caso de nosotros, ¿sí? Versículo 12, Él, o sea Jesús, dio esos dones para preparar a su pueblo santo. O sea, la tarea de preparar y discipular, ¿de quién es? De los pastores. Esa es nuestra tarea. Durante 42 años hemos sido perseverantes en el estudio de la palabra de Dios, y lo que voy a decir lo digo con humildad, Dios lo sabe, pero al menos en lo personal no he sido negligente, porque eso no lo veo yo en la Biblia, en la preparación de los mensajes. A ver qué les doy. No, siempre ha sido la búsqueda y siempre el Señor nos ha dado la palabra para ustedes. Entonces, queremos cumplir y seguir cumpliendo lo que nos resta de vida, ¿sí? Hasta donde lleguemos, haciendo ¿qué? Con ese don que Dios nos ha dado, preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir, para que ustedes sirvan a Dios. Y servir a Dios no lo reduzcan solo a hacer algo dentro de aquí, también es hacer muchas cosas que ya más adelante, los próximos domingos, les voy a compartir. Entonces, nuestra tarea es preparar a ustedes, prepararlos para el trabajo de servir, y de esa manera, con la enseñanza, la administración a los cristianos, a los creyentes, discipulándolos, enseñando la palabra, hace que el cuerpo de Cristo o la iglesia, nosotros somos parte de la iglesia universal, se fortalece el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Eso lo teníamos muy presente cuando iniciamos, por eso hemos sido consistentes durante 42 años, domingo tras domingo, de manera ininterrumpida. Seguimos, porque sabemos que la palabra de Dios es la herramienta, no hay otra. El material que Dios nos dejó para ser verdaderos discípulos es su palabra. No hay otra manera de ser discípulos de Jesús. Si nosotros nos salimos de su palabra, vamos a enseñar otras cosas y los vamos a hacer discípulos nuestros. Y yo no quiero discípulos míos,
porque eso no es lo que dijo Jesús. Él dijo, vayan y hagan discípulos de Jesús. Un discípulo es un seguidor. ¿Usted es un seguidor de quién? De Jesús. No de Jesús Olivares, no, de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice 2 Timoteo 3:16. Dije que la palabra de Dios es la herramienta para discipular y hacer iglesia y fortalecerla y que crezcan, que maduren. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Durante 42 años, hermanos, nos hemos enfocado en ese versículo. Déjeme hablar brevemente de cada frase que dicen estos dos versículos, ¿ok? Brevemente. Vamos al versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa? Significa que tiene el aliento de Dios, el aliento de vida, el soplo de vida de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios hizo a Adán? Dice que sopló y fue un hombre viviente. O sea, la palabra de Dios tiene el aliento de Dios que da vida. Y por lo tanto, cuando se predica la palabra de Dios, produce la vida de Dios en el cristiano, en los creyentes. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, porque la comida, el pan, las tortas ahogadas nos ayudan pues para seguir adelante. Comemos todos los días, 3 veces al día, algunos 5 veces, pero bueno, ahí la dejamos. ¿Eso es para qué? Para tener energía, para alimentar el cuerpo y tener fuerzas para hacer las tareas cotidianas. Bueno, Jesús dijo, no solo de ese pan que les da vida física, sino del pan espiritual, que es la palabra de Dios, vivirá el hombre. Entonces, cuando se predica la palabra de Dios, el aliento de Dios que está en la palabra, que está viva, produce vida. Por eso es que ustedes han nacido de nuevo, porque al oír la palabra de Dios que tiene vida, eso llega a su espíritu y produce la vida de Dios. Por consiguiente, la palabra de Dios, fíjense, excluye totalmente cualquier otro pensamiento que no sea el de Dios. Lo excluye. Cualquier palabra o mensaje que no se origina en Dios, que no surge de la palabra de Dios, solo son palabras muertas. No producen vida. Por ejemplo, la psicología. La psicología, pues es algo muy humano, tiene sus beneficios. Tiene cierto nivel que ayuda a los seres humanos, la psicología, ¿sí? La psiquiatría y esas disciplinas médicas. Y pueden ayudar, pero ya solo llegan al nivel del alma. ¿Me explico? Y pueden ayudar en algo a las personas, a los seres humanos, pero no tienen poder. No tienen el poder que tiene la palabra de Dios, de transformar totalmente a una persona, de hacer que nazcan de nuevo. Por eso es que no podemos sustituir los sistemas o las terapias de psicología, no podemos sustituirlas por la palabra de Dios. Yo no estoy en contra de la psicología, como dije hace un momento, tiene lo suyo en ayudar en algunas áreas, sobre todo cuestiones psíquicas en el ser humano, pero no tienen el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Sí ven la diferencia? Tampoco esos mensajes motivacionales que suenan muy bonitos, ¿verdad? Conócete a ti mismo, tú puedes, el poder está en ti, y tú, sí, vamos, levántate, y vamos. Una vez fui temprano, como a las 8 de la mañana, a una tienda aquí, de esas grandotas, tipo Sam's, y llegué y de pronto oí que la gente, sí, yo dije, ay, esa gritadera se me hizo extraño. Entonces, yo iba buscando algunos artículos y llegué donde ellos estaban y los estaban motivando. Vamos a vender. Y todos, vamos a vender, todo, vamos a vender. Y empezaron,
es una manera de motivar. Tiene lo suyo, ¿me entiende? Pero se queda ahí en lo humano. Porque al salir siguen con las mismas broncas y hasta peor. Pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios no solo te motiva, te transforma, te da visión. Al darte discernimiento entiendes muchas cosas. Empiezas a contrastar lo efímero de la vida con la eternidad. Empiezas a ubicar tu mente a través de la palabra de Dios. Esa es otra cosa. De ahí la importancia de predicar siempre la palabra de Dios. En Hebreos 4:12, en la versión en lenguaje sencillo, dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. ¿Cuántos dicen amén? Me gusta esta versión. Te lo dice más claro que la Reina Valera. La Reina Valera dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero aquí te lo explico un poco más, en el mismo sentido. Cada palabra que Dios pronuncia, o sea, que está escrita ahí, tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, cosa que no hace la psicología ni las motivaciones humanas, por buenas intenciones que tengan. No, pero la palabra sí, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahí, dice, allí examina nuestros pensamientos y nuestros deseos o intenciones del corazón, y deja en claro si son buenos o son malos. Por eso es que cuando se predica la palabra de Dios suceden varias cosas. Uno, la gente se convierte cuando es dócil, acepta la palabra de Dios y viene una transformación. Otros se enojan. Ay, sí, él se cree muy santo. ¿O qué? Ay, sí, como si él no pecara. Ay, sí, y empiezan. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Dígalo. Yo sé esto, entiendo perfectamente. Yo sé que en 42 años que he predicado la palabra de Dios y que veo las caras, digo, no, este está rechazando. Esta señora está bien, Dios le está hablando. Se les ve en la cara, se nota. Digo, en el que está dormido, bueno, pues está con un sueño santo, ¿no? Está bien. A veces no sabe uno por qué se duermen las personas, puede estar enfermo, no sé. Pero fíjate, suceden esas cosas. Somos alentados, somos desafiados, somos reprendidos, etcétera, porque Dios examina a través de la predicación de la palabra. Cuando esta se predica en el sentido más bíblico posible, trae resultados tremendos y penetra, es como una espada de dos filos. Y como, tantas veces que ha sucedido esto, de que tú traes a un amigo o traes a tu esposa o a tu esposo o a un hijo que viene por primera vez, le ha estado compartiendo la palabra de Dios, y luego el predicador empieza a predicar la palabra de Dios y ahí está el invitado y está enojado y voltea. Le dijiste de mí, ¿verdad? Le hablaste de mí. ¿Cuántas veces ha sucedido esto? Imagínense estar oyendo a cada uno de ustedes, así no es. Lo que pasa es que ignoran que la palabra de Dios tiene ese poder. Eso aquí lo sabemos, por eso predicamos la palabra de Dios. Continúo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Estoy en 2 Timoteo 3:16. Toda la palabra de Dios tiene el aliento de Dios, pero es útil. ¿Útil para qué? ¿Qué significa que es útil? Que es provechosa, que nos beneficia a nosotros los cristianos para nuestra vida espiritual, nos alimenta. Pedro dice que debemos de desear como niños la leche espiritual, la palabra así sencilla, para crecer, para alimentarnos. Entonces la palabra de Dios tiene la vida de Dios, es útil porque trae beneficio para nuestro crecimiento y es útil para 4 cosas según este versículo que estamos estudiando. 4 cosas. Número 1, es útil para enseñar. Número 2, es útil para redarguir. Número 3, es útil para corregir. Y 4, para instruir en justicia. Hablo brevemente de esas 4 cosas.
para las cuales es útil la palabra. Cosas que nosotros sabemos, que ustedes quizás pues saben que aquí se predica la palabra, pero ustedes están escuchando ahorita lo que nosotros pusimos en práctica desde el principio y aquí está el resultado. Muchos nacidos de nuevo, muchos con mucho entendimiento de Dios, otros creciendo, otros llevándola ahí, pero aquí están, fieles en el Señor. ¿Sí o no? Muy bien. Es útil, número uno, para enseñar. ¿Qué significa? Para instruir. Enseñar la doctrina de Cristo. Punto. Porque lo más provechoso y benéfico para los creyentes es que sean enseñados en la doctrina de Jesús, en la doctrina bíblica. El cristianismo, hermanos, créanmelo, es muy sencillo. Consiste en cosas tan sencillas que enseñó Jesús, como el perdonar, el si te maldicen, bendice. O sea, bueno, cosas que ustedes han escuchado muchas veces. Un ejemplo de enseñar es cuando Pablo le da una instrucción a Timoteo, al que había puesto como un pastor allí en la iglesia de Éfeso. Lo invita, lo exhorta a que predique la palabra de Dios, a que enseñe la palabra de Dios. No hay otra cosa para un pastor, para un predicador, que enseñar la palabra de Dios. Mira, 2 Timoteo 4:1 en la versión del lenguaje actual. Le escribe a Timoteo esta segunda carta. Cuando Jesucristo, dice esta versión, cuando Jesucristo venga como rey, juzgará a todos, tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que te ordeno. Ellos son testigos. Como diciendo Pablo, yo estoy cumpliendo mi ministerio como apóstol. Te estoy instruyendo, pastor Timoteo, que era un joven, así como Chava Pardo de joven, o cuando estábamos. Versículo 2, le dice así: tú anuncia el mensaje de Dios. Esa es tu tarea, Timoteo. Anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, dice. Aunque ese momento no parezca ser el mejor. O sea, no desperdicies el tiempo, Timoteo. Miren, yo he vivido de todo dentro de la obra del cristianismo, pero de los momentos más tristes que a mí me han impactado y recuerdo con tristeza, que he estado, no, ustedes no se imaginan en dónde no he estado, por cuestiones del ministerio, en conferencias en muchas partes del mundo, con muchos predicadores y predicadores que dicen, pues yo les voy a contar, miren, yo voy a predicar 1 hora, media hora les voy a contar chistes y la otra media hora, pues a ver qué sale. No, si yo dirigiera ese lugar, yo lo bajaba a contar chistes allá a tu casa, pero no una iglesia. Bueno, hoy se contratan predicadores que son bien chistosos, que le cuentan chistes. Tienen 10,000 jóvenes ahí y a chiste tras chiste, tras chiste, tras chiste. Nada más ofensivo al mismo Dios que dijo: tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento, anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente, fíjate esta versión, a través de la predicación, muéstrale a la gente sus errores. Eso es lo que estoy haciendo. Es un error utilizar el tiempo de la gente entreteniéndolos con chistes. Pues eso, métete a YouTube y pon uno allí de algún comediante, qué sé yo, pero mejor no lo hagan. Dice, muéstrale a la gente sus errores, corrígela. Ese es trabajo de un pastor. Y anímala, instrúyela con mucha paciencia. Como les dije en una ocasión, en ese entonces habían transcurrido como 30 años. Y una hermana me dice, ay pastor, yo a veces a usted lo noto muy impaciente. Usted no tiene paciencia, me dijo. Le digo, ¿cuántos años tienes en casa de oración? Ay pastor, tengo como 25 años aguantándote y no tengo paciencia. Le digo, bueno, pues no sé a qué le llamarás paciencia. Bueno, ya son 42 años.
mostrando a través del Evangelio las maneras incorrectas de pensar, lo que desvía de Dios. Ha habido corrección, los hemos animado, los hemos instruido con mucha paciencia. No me diga que 42 años no es paciencia, por favor. Versículo 3, esta es la razón por la cual Timoteo debería de perseverar, porque llegará el día, y creo que estos son los días, en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, ¿no? Al contrario, querrán oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Más claro no puede ser. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia o el evangelio. Haz bien tu trabajo. Lo digo con modestia y con humildad, Dios lo sabe, pero creo que, bueno, no, el que debe de, yo no me estoy aprobando, Dios es el que aprueba, ¿entienden? Pero más bien lo que quiero decir es, siempre hemos tratado de hacer bien nuestro trabajo. Una vez le pregunté estábamos ahí en una junta con algunos de los pastores, y les dije, oigan, ¿habrá algo después de todos estos años por lo cual te avergüences o nos avergoncemos de no haber hecho en cuanto al ministerio? Y se quedaron pensando, pues no somos perfectos, entendemos, ¿no? Pero en cuanto a nuestra tarea, uno de ellos dijo, no, Dios sabe, yo siempre me he esforzado, he puesto todo. El otro dijo lo mismo, y yo digo lo mismo. O sea, jamás me he quedado en mi casa a descansar porque no tengo ganas de venir a la iglesia. O como dijo la rana René, ¿se acuerdan? A veces no tengo ganas de ir a la iglesia, pero me acuerdo que soy el pastor y se me olvida. Bueno, dicen que eso dijo la rana René, ¿no? Pero tú, Timoteo, y aquí yo puedo poner mi nombre, Toño puede poner el suyo, Chava, Julio, pero tú mantén la calma. Soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Y que sea Dios el que califica. Amén. Y el que aprueba. Bueno, volvemos a Timoteo 3:16. La palabra es útil, número 1, para enseñar, número 2, para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Redarguir significa simple y sencillamente reprender. Eso significa reprender. Mostrar los errores en el modo de pensar en los cristianos, mostrar los errores en las acciones contrarias a la palabra de Dios. Los que de alguna manera hemos hablado en consejería o compartiendo, que piden un consejo mayormente y sabrán, se enteran más de esto, porque inmediatamente cuando yo detecto un pensamiento, una actitud, algo que no está correcta, conforme a la Biblia, inmediatamente, oye, ¿te puedo decir algo? Mira, es que como tú estás pensando, no está de acuerdo al pensamiento de Jesús. No, pero que sí, y algunos insisten, no, que sí, que no, que no, mira, por esto y esto y esto y esto y esto. Y redarguir es tomarte el tiempo para aclararle los pensamientos al cristiano de que no, pues ¿qué tiene que le ponga 2 cachetadas a mi esposa? Se las merece. No estoy exagerando, ¿eh? Es que yo oí a un predicador que dijo, si tu esposa te revela, dale una, a veces merecen 1 y 2 cachetadas. Y si hay pastores que enseñan eso, nada que ver con el evangelio. Absolutamente. Le digo, no, lo habrás oído quién sabe dónde, no me interesa dónde, pero la Biblia dice esto. No, pero que es que usted no la conoce y tiene que estar uno con mucha paciencia redarguyendo, y a algunos no les gusta y a algunos se disgustan, se molestan y se van. ¿Qué puedes hacer? Es nuestro trabajo. Y yo sé que no les caemos bien a todos. Eso lo sé. Es como
Son como los niños. ¿Cuántos tienen niños pequeños? A ver, tienes 3, vamos a poner este ejemplo. Y hay uno más bien portadito que el otro, y el que es más así, pues inquieto, rebelde, qué sé yo, pues le llama la atención, y luego lo empiezas a decirle, no, es que mira, hijo, es que así no es, me voy a ir de la casa, y el otro está bien tranquilo así, ¿no? Y luego empiezan a crecer con resentimientos contra el papá y la mamá. Todo porque lo corriges. Lo mismo se da en el sentido espiritual. Por eso tenemos que ser bien pacientes y aguantar de todo. Aguantamos de todo. En la semana alguien me dijo, ay hermano, ¿y es que el otro día estaba hablando con una hermana y empezó a hablar mal de usted? Sí, no, ¿y qué más? Pues eso ya lo sé. Pues, y luego ya cuando me dijo, ¿no quieres saber quién es? Le dije, no, pues es la hermana fulana. Le dije, ya sé por qué. Pues porque un día le llamé la atención. Hermanita, es que mira, necesitas con tu marido, etcétera, etcétera, ¿no? Pues claro, no le caí bien. Pues discúlpenos, hermanos, pero esa es nuestra tarea. Y la vamos a cumplir. O sea, no nos vamos a detener. Porque luego el Señor nos va a pedir cuentas de ustedes. Entonces, les vamos a redarguir. Si ustedes son observadores, casi no hay predicación, porque en esto consiste, en que no se redarguya. Se atacan los errores, las maneras incorrectas, equivocadas de pensar y las acciones desviadas, no en sí a la persona, sino las acciones, para que las corrija. Y toda predicación lleva un ingrediente de enseñanza, de reprensión. Así como Pablo reprendió a los corintios. Primera de Corintios 10:5 dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios. Hablando de los judíos en el desierto. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ahí les está enseñando, los está reprendiendo, les está redarguyendo. No codicien, te va a ir mal. Versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Se tomaban las cosas así muy a la ligera. Versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Si ustedes notan, Pablo les está enseñando, les está redarguyendo, les está ordenando las acciones, la conducta, la manera de pensar, y claro que no les gustaba, así como a ustedes tampoco les gusta a veces. Pero es nuestro trabajo, hermanos. ¿Y saben? Si en 42 años no hemos desviado esta óptica, esta narrativa del Evangelio, no lo vamos a hacer en los años que vienen. ¿Cuántos aguantan la enseñanza? La disciplina, la exhortación, la reprensión. Todos dicen amén, pero a la hora de que, a ver, venga hermano, no, ahí ya, pero bueno, nosotros con paciencia allí seguiremos. Útil para enseñar, para redarguir. Número 3, para corregir. Es útil la palabra de Dios. Corregir aquí significa enderezar de nuevo, o sea, algo que se torció, lo enderezas. Tienen la idea de enderezar lo torcido en nuestras vidas. Que de pronto se nos van los pensamientos, de pronto empezamos a dejar las cosas, las prioridades de Dios, la importancia de las cosas. ¿Se fijan? Así, corregir, instruir, redarguir. Apague su celular, hermanita. O hermanita, no, sí, la perdonamos, está bien. ¿Verdad que sí? Porque todo se perdona, ¿o no? Pues el Señor nos, pues la perdonamos, hermana, que interrumpió. Entonces, fíjense, para enseñar, redarguir, para corregir. Una vez,
Eso ya es desafío a la autoridad. Para la anécdota, ¿verdad, Julio? No, el otro día estaba viendo un video, hermanos, de un pastor. Ay, perdió la paciencia, porque está predicando y luego dice: los de la alabanza pasen a un canto. Termina de predicar y no estaban los de la alabanza. Y luego, ¿dónde están? Pues allá andaban cotorreando afuera. Y empieza a llegar. Y luego los empieza a ver: ¿qué? ¿Ustedes qué? No sé, se hizo viral ese video. ¿Ya lo vieron algunos? Y dice: no, pero ¿dónde están? Y perdió la paciencia el pastor. ¿Saben qué? No los necesito, lárguense irresponsables. Y los chavos otra vez van para afuera. No, a veces, híjole, sí que prueban la paciencia, ¿eh? Pero miren, sucedió algo. Resulta que Pedro quería quedar bien con los judíos y con los gentiles. Entonces se juntaba con los judíos y decía: no, pues hablaba de cosas del judaísmo. Se juntaba con los gentiles o no judíos y decía: no, el judaísmo no. O sea, tenía dos conductas, ¿sí? Esto está en Gálatas capítulo 2. Entonces Pablo se enteró. Dijo: ¿qué es esa conducta de un líder? Y dice en Gálatas 2:14: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Aquí todos son aquellos con los que él congeniaba. Dice: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, estaba teniendo una conducta inconsistente con el evangelio, y Pablo lo corrigió. Ahora, vemos aquí, yo quiero resaltar no solo la corrección de Pablo hacia Pedro, sino la humildad de Pedro en recibir la corrección. Le tocó a Pablo corregir y le tocó a Pedro ser corregido. Y a veces así sucede. A veces nos toca corregir y a veces hay quien nos corrige. Pero tenemos que tener humildad, porque de eso se trata. Para eso es la palabra de Dios. Fíjense, Jesús se pasó todo el tiempo, los 3 años que estuvo con sus discípulos, se la pasó día tras día corrigiéndolos. Señor, que a tu derecha, a tu izquierda, yo me quiero sentar. Ustedes no saben lo que piden. No, sí, yo me siento allí. O sea, siempre estaban con actitudes, inclinaciones desviadas. Y hay una ocasión en el evangelio que les dijo: ay, ¿hasta cuándo los he de soportar? Así como diciendo: híjole, ya le colmaron la paciencia a Jesús. Pues eso dijo: ¿hasta cuándo los he de soportar? Pero luego ya, como él sí tenía todo el dominio propio, los volvía, ¿verdad? Y los volvía a corregir. ¿Se acuerdan cuando resucitó y Tomás dudaba? Ay, no resucitó. Ay, no. Tomás, el Señor resucitó. No, de veras, nosotros lo vimos. No, hasta que no, yo lo toque, meta mi mano. Y el Señor con toda paciencia: Tomás, ven para acá, ven, ándale, mete tus. Ay, sí. Ay. A mí me sorprende la paciencia de Jesús. Siempre corrigiéndolo, siempre. Todo discípulo, para llegar a un nivel de madurez, necesita aceptar la corrección. Y, o sea, todos, nosotros también los pastores estamos incluidos, por supuesto. Y la palabra de Dios tiene esa cualidad que es útil para enseñar, redarguir, corregir. Y número 4, para instruir en justicia, que significa disciplinar. Corregir para formar carácter, para aprender a caminar en lo justo, pensar en lo recto, en lo santo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el propósito para enseñar la palabra de Dios? Dice 2 Timoteo 3:17, que sigue del 16. Todo esto que acabo de enseñar, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto. Aquí perfecto no es perfección en sentido absoluto o impecabilidad, no, sino habla de madurez. Ese es el sentido aquí de perfecto.
es alguien cabal, maduro, enteramente preparado. O sea, alguien que ha sido equipado a través de la enseñanza, el discipulado de la palabra de Dios. Alguien que ha sido entrenado día tras día, tras día, tras día, y está preparado para toda buena obra. Yo les puedo contar infinidad de experiencias, algunas las he contado, otras nunca las he contado, de cómo Dios hasta la fecha sigue formándome a mí, pero cómo empecé desde un cristiano recién nacido de nuevo. Las primeras lecciones de disciplina, de corrección, hasta la fecha. Y esto, hermanos, de discipular lleva tiempo. Mire, yo invertí ya, puedo decir, toda mi vida. Cuando iniciamos Casa de Oración yo tenía 26 años. Hace 42 años, ya sacó la cuenta cuántos años tengo. Bueno, déjeme decirle algo. He invertido 42 años de mi vida, lo cual es un privilegio para mí, los que también lo han hecho. Es una honra, es un privilegio servir al Rey. No ha sido fácil porque las ovejas no son fáciles, pero la gracia de Dios siempre ha estado ahí. Discipularlos, miren, nada más voy a poner un ejemplo, pero en realidad es de toda la congregación, porque en 42 años, pues ustedes son miembros de esta congregación y ustedes se dan cuenta de cómo funciona esta congregación, cómo somos nosotros. La gente que nos ve en YouTube o por las redes sociales, pues se imagina, ¿no? Y a veces hasta le ven uno alas, pero somos normales, como ustedes, ¿sí o no? O sea, no somos diferentes, somos normales, pero ustedes, voy a poner nada más este ejemplo. Para llegar a tener la escuela, nosotros le llamamos la iglesia infantil. O sea, el ministerio de niños que empezó hace 42 años. Ahora, imagínense los primeros niños que llegaron. Bueno, me tocó casarlos a algunos de ellos. Ya he presentado los hijos de sus hijos. Dígame si es una bendición. Y algunos son pastores de alguna casa de oración en 42 años. Lo mismo es en el ministerio de matrimonios, lo mismo es en el ministerio de cárcel. Tenemos una casa de oración aquí en Puente Grande, por si no sabían algunos. Por años, no crean que es de ahorita, Mucha gente convertida allí. Hay una iglesia allí que funciona, que se les discipula, y los ministerios se han desarrollado. Para tener este ministerio de alabanza que hoy, pues ustedes los que se adhirieron en estos últimos 10, 5, 3 años, pues ustedes ven y dicen, ay, qué bonito. Sí, pero para llegar a este nivel, han sido muchos años. Imagínense, empecé con una guitarra, solamente con una guitarra. ¿Sí? Yo quisiera tener una orquesta o 4,000 que alaban como David, pero aquí están, ¿sí? Y ya se ve el fruto del discipulado. ¿Entiende? Lo digo con modestia. Ya se ve. Hay pastores que quieren hacer lo que nosotros hemos hecho 40 años, lo quieren hacer en un año. Yo le digo, no, hermano. No, es que el ministerio fulano, el ministerio sultano, no, pues es que tú tienes que hacer esto y esto. No, nada más es copiar lo que ves aquí, porque muchos hacen eso y no les resulta. Porque discipular es cumpliendo, número 1, que el ministerio, todos sean adoradores. Número 2, tienes que discipularlos, predicar la palabra, instruirlos con mucha paciencia, redargúyeles, repréndeles, exhórtalos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ellos son preparados, van siendo preparados, equipados
para hacer el servicio en la casa del Señor. Y número 3 y último, ministrar al mundo el evangelio de Jesús. Mire, Jesús dijo en Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ellos, fíjate, es un mandato, ¿qué hicieron los apóstoles? Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Lo dice, amén. Ahora, Jesús en Hechos capítulo 1 versículo 8 les enseña que todo cristiano debe ser un testigo de Jesús. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Les dice que se reúnan ahí en un aposento. Allí el día de Pentecostés, que fue cuando se reunieron, y había como 120, no eran muchos, eran poquitos. Eran como 120 y estaban ahí los apóstoles, estaba María, la madre de Jesús, otras mujeres, y había un grupo como de 120 y descendió el Espíritu Santo. Usted sabe de lo que estoy hablando, conoce la historia. Pero aquí en Hechos 1:8 Jesús les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ser testigo es alguien que testifica de su experiencia, de su vivencia que ha tenido con Cristo, le testifica a otros. Y comienza y les dice, ustedes van a ser testigos en Jerusalén, o sea, donde están ahorita, pero luego se van a seguir extendiendo en toda Judea y en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí este punto, quiero cerrar con esto. Cada uno de ustedes debe ser un testigo de Jesús. Pero para ser un testigo efectivo, que sabe de lo que está hablando, tiene que ser un adorador, que no le aburra adorar a Dios ni cantarle a Dios, que esté dispuesto cada vez que se reúne a ser discipulado, a ser enseñado, a ser reprendido, a ser exhortado, también a ser consolado, por supuesto, y recobra las fuerzas. Entonces, cuando salen a sus lugares de donde se mueven, que de trabajo, en la escuela, en el barrio, que van al mercado, ustedes, como son personas llenas del Espíritu Santo, que han sido corregidas, instruidas, consoladas, fortalecidas, se debe de entender que cada cristiano ya está, o sea, que es de esta manera discipulado, está calificado para testificarle a cualquiera. De eso les voy a hablar posteriormente en las reuniones que vienen. Nada más un ejemplo, mire. Supongamos que usted es un trabajador de la construcción. Entonces, usted se relaciona con otros albañiles, ¿no? Con constructores, con ingenieros, con ayudantes de albañil. Ese es su medio ambiente, ahí donde usted va a durar 8 horas trabajando. Bueno, entonces como usted está bien fortalecido, está contento, usted ha adorado al Señor, usted llega mañana a su trabajo y siempre va a encontrar gente con muchos problemas, ¿sí o no? Y usted los va a detectar. Usted no tenga temor de decir, oye, ¿estás bien? No, es que tengo un hijo enfermo. Mira, a la salida te espero, yo quiero hablarte de algo. Entonces, como usted sabe ya por experiencia, usted puede ser un testigo. Es que mira, ¿me das oportunidad de orar por tu hijo? ¿De orar? ¿Cómo? Sí, es que mira, yo soy cristiano por esto y esto y esto y esto. Y usted ora por su hijo. Y resulta que el Señor lo sana. Y Dios ya te usó. Y usted, señora, va al mercado y llega allí, ay, qué bueno que está aquí, y empieza a saludar a las otras señoras y otro señor que mandan al mercado, como yo comprenderé. Y no falta, hermano, no falta alguien llorando, no falta alguien que diga algo, ay, oiga, la veo muy triste. No, pues es que mi esposo es muy borracho, me golpea.
Miren, hermanos, créanmelo, es la oportunidad para testificar de Jesús. Pero de eso les voy a hablar más. Porque si usted es médico, usted debe ganar médicos para Cristo. Si usted es deportista, debe de ganar deportistas para Cristo. Si usted es vendedor, si usted es taxista, lo que sea, donde usted se mueva, usted debe ser un testigo. Y así se cumple. Así es como esta iglesia ha crecido. Así. Usted trajo a otro, a usted lo trajeron, ¿sí o no? Porque alguien que le testificó, ¿verdad que sí? Y ahí se cumplen los 3 principios fundamentales. Pero les hablaré más en los domingos que vienen. Así es que estamos contentos, agradecidos con el Señor. Quiero enfatizarles que perseveraremos hasta el final, lo que nos reste de vida, que ya son más poquitos años. Pero yo estoy contento. Acabamos de tener una conferencia en Houston de todas las casas de oración de los Estados Unidos y Canadá. Un gran número de iglesias. Y yo no prediqué, fíjese. No sé cuántos siguieron la transmisión. Y nos dijeron, ¿no va a predicar? No. ¿Por qué? No, pues es que vengo a hacerles el examen. ¿Cómo? Sí, no, pues a ver. Entonces vino el primer predicador. Wow, dije, no, qué buenísimo. El segundo, el tercero, vino el segundo día, otro buen predicador, luego otro, 9 predicadores de entre los pastores. Dije, Señor, la verdad, cuando quieras llevarme ya, es en serio, cuando tú quieras, porque ya no quedó en una teoría. Por eso no prediqué. Y tampoco voy a predicar en el de alabanza. Voy a estar sentado ahí haciéndoles examen. Porque esa es la manera. Va a llegar el tiempo, si Dios me deja larga vida, en que nomás voy a estar sentado ahí ya bien viejito. ¿Sí? Y nada más. Oye, dile a fulano que llegue temprano. Ya, todo. ¿Te puedes imaginar, Julio, de 80 años tú? Chava de 115. Y Toño de 150. Porque es el más, es el mayor de edad de todos nosotros. Pero tiene una fortaleza que, ¿cómo le haces? Bueno, quiero terminar pidiéndole a los pastores que están aquí. No están todos porque algunos están predicando. Pero Chava, si vienen con sus esposas, vengan aquí adelante, sí, por favor. Quisiera, pero dense la recia, porque Adrián anda en la Ciudad de México, Carlos anda asesorando unos pastores, Arsenio, ¿está Arsenio? Arsenio es el Benjamín. Es el más joven, es el que dice, oye, yo nací en agosto del 82, cuando ustedes empezaron. Bueno, pero lo que es Chava, sobre todo Sergio y Toño, son de los que iniciamos. Falta Carlos, bueno, Adrián llegó poquitito después se añadió Toño Espinosa, Arsenio, ¿quién más nos falta? Chuy García. Bueno, Chuy García ya es pastor de una iglesia que está bien bonita. Dios lo está usando, bien tremendo. Y bueno, no vienen sus esposas al primer servicio, ¿verdad? Vienen hasta el segundo las presentamos. Bueno, con ellos, Julio también. A Julio pues lo conocí desde la iglesia donde nacimos. Allí sus papás lo llevaban, era un niñito. De hecho, yo le di clases. Yo era maestro de niños y él era un alumno. Y estaba ahí sentado en la primera fila. Siempre bien atento. No, es en serio. Le colgaban los piecitos así. Y vean ahora todo un pastor, ¿no? Pónganse de pie. Vamos a darle gracias al Señor por todos los beneficios, todas las bendiciones. Estamos agradecidos, ¿verdad, pastores? Y así como le dijo Pablo a Timoteo,
Así yo les invito a que sigamos hasta la meta. Amén. Sin bajarle, no hay que bajarle, hay que seguir con perseverancia, porque las ovejas lo necesitan, lo merecen. Cristo murió por ustedes. Ustedes valen la sangre de Cristo. Y para nosotros es un privilegio servir al Señor, sirviéndoles a ustedes. Amén. Levante sus manos al cielo y oremos. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por un año más que nos has permitido. Desde cuando nos llamaste, aquel año 1982, han transcurrido 42 años en los que has mostrado tu fidelidad, has mostrado, Señor, tu misericordia, has mostrado tu bondad, tu generosidad, y estamos contentos celebrando, y la mejor manera de hacerlo es precisamente adorándote, precisamente predicando tu palabra, para ser testigos fieles de Jesús, testigos tuyos, Señor. Padre, bendice cada miembro de esta congregación y todos aquellos que escuchan estos mensajes ahora por las redes sociales, que en aquellos años no existían, ni siquiera podíamos imaginar que podían existir algo así, que en este mismo momento hay algunos miles viendo en muchas partes del mundo en vivo la predicación de tu palabra, Señor. Bendícelos a ellos también en el nombre de Jesús. Queremos terminar, Señor, adorándote, bendiciéndote, dándote gloria por los siglos de los siglos, que te pertenece a ti, Señor. Amén. Te damos a ti la gloria, Señor. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, la gloria, la honra, el poder por siempre. Digno eres de recibir la alabanza, Señor. Me humillo, me postro ante el Todopoderoso. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, la gloria, la honra, el poder por siempre. Digno eres de recibir la alabanza, Señor. Me humillo, me postro ante el Todopoderoso. Que no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre.
nuestras manos aquí, Señor. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, la gloria, la honra, el poder por siempre. Digno eres de recibir la alabanza, Señor. Me humillo, me postro ante el Todopoderoso. Que no te temerás, Señor, y glorificará tu nombre. Eres digno de toda la adoración. Con tu sangre nos redimiste de toda lengua, pueblo y nación. Cordero inmolado, digno de tomar el poder, las riquezas, la fortaleza, sabiduría, el honor, la gloria y alabanza. Tú nos quisiste un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y con millones de ángeles te cantaremos, no contemplemos. Eres digno de toda la adoración. Con tu sangre nos redimiste de toda lengua, pueblo y nación. Cordero inmolado, digno de tomar el poder, las riquezas, la fortaleza, sabiduría, el honor, la gloria y alabanza. Eres digno de toda la adoración. Con tu sangre nos redimiste de toda lengua, pueblo y nación. Cordero inmolado, digno de tomar el poder, las riquezas, la fortaleza, sabiduría, el honor, la gloria y alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, la gloria, la honra, el poder por siempre. Te damos toda la gloria, Señor, toda la adoración por tu fidelidad. Podemos honrar a nuestro Dios con un aplauso muy fuerte. Le adoramos a Él y siempre será
el primer lugar en este lugar. Amén. Siempre tendrá la preeminencia nuestro Señor. Todo es por Él y para Él.